vamos a empezar. ¿Qué es una droga? ¿Qué entra dentro de drogas? Porque al final tú vas a Estados Unidos y, por ejemplo, quieres comprarte un paracetamol y vas a drugstore. Drugstore, claro que sí. Entonces, claro, Claro si que abrimos sí. el paraguas, Sí. ¿qué entra para un experto en drogas como tú dentro de drogas? Pues mira, si partimos del término en inglés, de drug es cualquier sustancia que tenga actividad farmacológica. O sea, pues desde un ibuprofeno, un paracetamol, una aspirina, cualquier cosa es una droga. Cualquier cosa que tenga actividad farmacológica, o sea, que produzca algún cambio en el cuerpo, nos quitará alguna sensación, algún dolor, cambie algo en el estómago, todo eso son drogas. ¿Qué pasa? Que en español, cuando hablamos de droga, generalmente omitimos una parte aclaratoria de la palabra que es droga psicoactiva. Realmente, cuando hablamos de drogas en español, hablamos de drogas psicoactivas, ¿no? ¿Y qué es una droga psicoactiva? Pues una droga psicoactiva es cualquier sustancia que tiene la capacidad de unirse a receptores en nuestras neuronas de nuestro sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, por ejemplo, y que produce cambios en nuestra percepción, en nuestras emociones o en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cualquier sustancia con esas características, por ejemplo, el café que has mencionado anteriormente, pues es una sustancia que se une a unos receptores de tu cerebro, concretamente los receptores de adenosina, y produce un cambio en tu estado anímico. Hace que estés más animado, que tengas más energía, tu forma de pensar también, incluso en tus emociones. A lo mejor estás un poco más triste y de pronto estás un poco más animado, más feliz, ¿no? Es decir, todo eso son drogas. ¿Qué pasa? Que en ese saco hay sustancias tanto legales como ilegales. O sea, no es solo lo ilegal como tendemos a pensar cuando hablamos de drogas, ¿no? Entonces, claro, café, alcohol, tabaco, psicofármacos, como pueden ser los ansiolíticos, por ejemplo, o los antidepresivos, todo eso también son drogas psicoactivas. Claro, y para ti, ¿en qué se rige realmente que una droga sea legal o ilegal? Porque, por ejemplo, obviamente el factor dinero es importante, ¿no? Porque el alcohol moverá muchísimo dinero, pero ¿por qué el alcohol es legal y el cannabis no? A ver, esa es la pregunta del millón, porque es muy complicado responder a esa pregunta. Si nos ponemos un poco tiquismiquis, técnicamente cualquier droga podría dar dinero. Es decir, es una cuestión del mercado, de cómo se estructura y tal. Pero hay una serie de factores fundamentalmente culturales, históricos, que están ahí detrás para justificar por qué unas sí y otras no. Técnicamente se suele decir que la ilegalidad de las drogas debería venir de su riesgo objetivo, es decir, que sean sustancias más peligrosas, porque sean más adictivas o más tóxicas, pero luego en la práctica sabemos que no es verdad. Si miramos, por ejemplo, los diferentes niveles de prohibición de drogas que tenemos actualmente en el mundo, a nivel internacional, no se corresponden en absoluto con la peligrosidad objetiva de una sustancia. O sea, hay sobre todo criterios culturales. ¿Y qué pasa? Que nosotros vivimos una cultura que es heredera, bueno, de una cultura judeocristiana, una cultura en la cual pues, viene del Mediterráneo. El Mediterráneo era una zona de mucho consumo de vid, de vino. También está en la propia Eucaristía, ¿no? La sangre de Cristo, el vino, pues contiene esa sustancia activa, ¿no? que es el alcohol. Y eso pues, ha hecho que a lo largo de la historia hayamos visto el alcohol como algo mucho más cercano a nosotros o más culturalmente propio, y otras sustancias que a lo mejor, pues, al no estar tan relacionadas con nuestra cultura a nivel religioso, las hemos visto como sustancias más peligrosas o ajenas, o incluso, a veces eran de otras religiones, eran sacramentos de otras religiones, las veíamos como sustancias demoníacas o peligrosas y demás, ¿no? Luego es verdad que nada de esto se puede entender únicamente en base a un factor. O sea, estoy contando una cosilla cultural, pero también hay un montón de historias paralelas, ¿no? Pues temas de, a lo mejor, casos que ha habido de consumo de una sustancia en una determinada zona que han producido problemas, entonces se ha decidido prohibir esa sustancia, ¿no?